Buenas tardes, mi nombre es Elena Oliva y yo soy médico nefróloga del Hospital Universitario Dr. Negrín y yo llevo una consulta de enfermedades hereditarias en nefrología y llevo la poliquistosis renal. Entonces yo hoy voy a hablar aquí sobre la poliquistosis renal autosómica dominante y vamos a centrarnos un poco también en los nuevos tratamientos y los avances que han habido en los últimos años. Bueno, en primer lugar, ¿qué es la poliquistosis renal autosómica dominante? Bueno, es una enfermedad que, aunque lo que todos conocemos y a lo que más importancia se le da es a la alteración renal que produce, es en realidad una enfermedad sistémica. Una enfermedad sistémica quiere decir que afecta a muchas estructuras del organismo, no solamente al riñón, y a veces a esas estructuras y a esa afectación no le damos tanta importancia, pero es importante saber que no es una enfermedad exclusivamente renal. Es una enfermedad genética también, que tiene un componente hereditario, se hereda de padres a hijos y hay distintas formas de herencia que veremos más adelante también. Hay una forma de herencia autosómica dominante, otra autosómica recesiva y también hay mutaciones espontáneas. A veces, aunque son casos raros, podemos ver que no hay antecedentes familiares y es porque se ha producido una mutación de nodo. Es importante también decir que es una enfermedad crónica, es una enfermedad que está presente desde el nacimiento y aunque no de síntomas ni de ningún tipo de clínica desde el nacimiento, está presente ahí desde el nacimiento. Entonces es a lo largo de los años que van proliferando estos quistes, que van apareciendo alteraciones a nivel de los distintos órganos y con el tiempo que vemos las consecuencias de esa formación de los quistes. Y por eso decimos que es también progresiva, porque a medida que van pasando los años, pues esas consecuencias son las que van a dar la clínica y las que van a hacer que los pacientes tengan las distintas manifestaciones que comentaremos. A nivel renal, lo que se produce fundamentalmente es una proliferación y un crecimiento de múltiples quistes que se forman en los riñones y que esto va a hacer que los riñones aumenten de tamaño. Normalmente en el nacimiento, aunque hay pacientes que ya pueden tener quistes, pero bastante raro, en el nacimiento y en la infancia no hay quistes o no se ven esos quistes, por lo menos en pruebas de imagen. Con el tiempo van saliendo estos pequeños quistes, el riñón es completamente normal, el tejido renal es funcionante y es 100% normal, pero con el tiempo se van formando estos pequeños quistes, se van formando distintos quistes y estos quistes van aumentando de tamaño, de manera que con el tiempo pues estos quistes van a proliferar tanto que van a sustituir todo lo que es el parénquima renal sano y se va a quedar el riñón pues lleno de quistes y por eso no va a poder funcionar adecuadamente. Lo veremos ahora con más detalle, con alguna imagen también que es muy ilustrativa. ¿Complicaciones fundamentales? Bueno, pues lo que todos sabemos, el deterioro progresivo de la función renal, pero vemos que también hay otras complicaciones importantes como la hipertensión arterial, que para nosotros es muy importante tratar, porque si la logramos tratar a tiempo, vamos a disminuir muchísimo la progresión de la enfermedad renal. Y después muchos pacientes cuentan, sobre todo con el tiempo, a medida que van proliferando esos quistes, pues dolores a nivel de los quistes, un dolor que puede ser agudo o que puede ser un dolor crónico. Bueno, de todas las enfermedades renales hereditarias, la poliquistosis es con diferencia la más frecuente. Sabemos que afecta entre un 5 y un 10 casos por cada 10.000 personas, de manera que en España hay aproximadamente 23.000 personas afectadas. Comentamos ya pues, que lo que se va produciendo es un deterioro de la función renal por el crecimiento de los quistes, de manera que entre un 45 y un 70% de los pacientes afectados van a necesitar diálisis a la edad de 60 años. Esto es variable porque depende de muchos factores. Depende del tipo de mutación que tiene, depende del resto de las comorbilidades que hayan y depende de la evolución. Tenemos pacientes pues, que la evolución de los quistes es más rápida y pueden llegar a diálisis antes y tenemos pacientes con una evolución muy lenta de los quistes y algunos, por suerte, no llegan a precisar diálisis nunca. Bueno, ¿y cuál es la función de los riñones? Hablamos de la enfermedad renal crónica, hablamos de que el tejido renal en principio es sano y que se va deteriorando por la formación de estos quistes porque va desapareciendo el tejido renal y el que queda pues sufre esa sobrecarga por la falta del resto del parénquima renal. Bueno, pues los riñones lo que hacen es filtrar los productos de desecho de la sangre, es decir, todo aquello, todas aquellas toxinas que están presentes en la sangre, pues se eliminan en parte por los riñones. Y después el riñón también tiene unas funciones muy importantes, aparte de la eliminación de toxinas. Y estas son las funciones homeostáticas. Los riñones controlan la concentración de todos los solutos, de todos los fluidos corporales, regulan la tensión arterial. Al controlar la eliminación de sodio y la concentración de agua, pues los riñones también controlan la tensión arterial. Son los encargados de la excreción del potasio y de mantener el calcio y fósforo en suero en niveles adecuados y por eso también están implicados en el metabolismo óseo.
Y una cosa importante también, que muchos sabrán, pero habrá mucha gente que no lo sepa también tiene una función endocrina. Los riñones también secretan una hormona, que es la eritropoyetina, y está encargada de la producción de los glóbulos rojos en la sangre. Por eso, pacientes con enfermedad renal crónica avanzada muchas veces tienen anemia, porque les falta esta hormona, y esta es la hormona encargada de que se produzcan adecuadamente los glóbulos rojos. Habíamos hablado antes que es una enfermedad hereditaria. La mayoría de los pacientes tienen la enfermedad autosómica dominante, y hay dos tipos de mutaciones genéticas en esta forma de la enfermedad. Autosómica dominante quiere decir que se transmite de padres a hijos sin saltarse generaciones habitualmente, así explicado de una forma muy básica. Cuando es autosómica recesiva, que son formas mucho más raras y que no nos vamos a centrar aquí, la herencia no es directamente, sino que tienen que coincidir que están los dos alelos mutados en la misma persona para que aparezca la enfermedad, con lo cual no se transmite directamente de padres a hijos, como pasa con la poliquistosis renal autosómica dominante, sino que a veces se salta generaciones. Bueno, pues en la poliquistosis renal autosómica dominante, que es la mayoría de las que vemos en la consulta, hay dos tipos de mutaciones. Está la mutación PKD1, que no voy a entrar exactamente en qué tipo de mutación es, y la mutación PKD2. Para nosotros esto es importante, y cuando hacemos un estudio genético valoramos qué tipo de mutación tiene el paciente, porque la PKD1 es la más frecuente, y es la que todos conocemos y conocemos la evolución de la enfermedad, que normalmente los pacientes pues con 60, a veces antes, con 60 años pues pueden llegar a diálisis. La PKD2, sin embargo, tiene una evolución mucho más favorable. Los quistes crecen de manera mucho más lenta, a veces hay pocos quistes en los riñones y los pacientes tienen función renal conservada y muchos de ellos fallecen por otros motivos de edad avanzada sin necesidad de diálisis. Entonces es importante conocer qué tipo de mutación tenemos de cara al pronóstico que le podemos dar al paciente también. Pero habíamos dicho antes también que aunque es una enfermedad hereditaria, una enfermedad genética, a veces hay mutaciones espontáneas en el momento de la formación del embrión, pueden haber mutaciones espontáneas en este gen y que aparezca de repente la enfermedad en la familia. ¿Vale? Entonces siempre nosotros cuando no tenemos antecedentes familiares nos entra la duda de que puede ser una poliquistosis o que puedan ser otras enfermedades quísticas. En esos casos siempre intentamos hacer un estudio genético para confirmar que realmente se trata de una poliquistosis y no de alguna otra enfermedad quística que pueda afectar a los riñones. Bueno, ¿y cómo diagnosticamos la poliquistosis renal? Bueno, la poliquistosis renal se diagnostica fundamentalmente por técnicas de imagen. Las técnicas de imagen que utilizamos para diagnosticarla y para ver la presencia de los quistes, normalmente y siempre ha sido la ecografía, porque es una técnica que es inocua, no hacemos ningún daño al paciente, no se emite ningún tipo de radiación y es muy sencilla de realizar. El problema es que la ecografía a veces no es muy sensible. Para que la ecografía detecte los quistes, estos tienen que ser mayores de 1 centímetro. Entonces, claro, sobre todo en niños, donde a veces todavía no hay muchos quistes, la ecografía nos puede dar falsos negativos, es decir, que no veamos quistes, pero que no los veamos no quiere decir que no estén presentes, sino que con la ecografía no somos capaces de verlos. Entonces, en determinados pacientes, sobre todo en pacientes más jóvenes que todavía no tienen los quistes o pacientes que podamos tener dudas, está la opción de otras dos pruebas, la tomografía axial computarizada, que es lo que todos conocemos por el TAC, y la resonancia magnética. Con estas dos técnicas vemos los quistes con una mayor sensibilidad, es decir, con el TAC podemos ver los quistes de hasta 0,5 milímetros, la mitad que en la ecografía. Y la resonancia magnética tiene una sensibilidad incluso mayor. El TAC también es una prueba con bastante disponibilidad, pero sí que sometemos al paciente a radiación. No es mucha la radiación, pero sí que hay que saber que tampoco podemos hacer demasiado y que tiene que haber una justificación porque sí que hay una radiación que le damos al paciente. Y lo ideal sería la resonancia magnética, es la prueba más sensible, es inocua, pero el problema es que hay poca disponibilidad para hacer resonancia magnética. Nosotros la mayoría de los pacientes los controlamos muy bien con ecografía. Si tenemos dudas, entonces ya pasamos a alguna de las otras dos técnicas y si aún así quedan dudas, sobre todo en niños, en pacientes muy jóvenes, pues tenemos la opción del estudio genético. Bueno, entonces vemos aquí una imagen en la que vemos cómo al principio los riñones tienen muy poquitos quistes. Vean aquí cómo se ve un riñón prácticamente normal. Aquí arriba tendríamos un riñón normal. Aquí tenemos un riñón con algunos quistes pequeñitos y cómo progresivamente con el tiempo pues los riñones se van llenando de quistes. Y una característica muy importante de la enfermedad y que nos permite distinguirla de otras enfermedades quísticas a nivel renal es que los riñones aumentan de tamaño. Es decir, cuando vemos pacientes que tienen muchos quistes pero los riñones tienen un tamaño normal, tenemos que pensar en otras enfermedades quísticas, no en la poliquistosis, sobre todo si no hay antecedentes familiares y demás. Pero es uno de los datos que nosotros miramos para hacer el diagnóstico diferencial. Entonces vemos cómo a medida que van creciendo los riñones y que se van formando quistes,
vean cómo cada vez queda menos tejido renal sano. Al principio pues hay prácticamente todo el tejido renal es sano, pero con el tiempo ese tejido renal pues se va sustituyendo por quistes, de manera que al final ya queda poco tejido renal sano. Entonces, en las primeras fases, el paciente va a estar completamente asintomático, va a tener una analítica completamente normal y no tiene por qué tener ningún tipo de clínica. Pero a medida que va disminuyendo el tejido renal sano, pueden ir apareciendo distintas alteraciones en la clínica y distintas manifestaciones. Lo primero que vemos, que no detectan los pacientes muchas veces, porque no le dan importancia, es que hay defectos de la concentración de la orina. El riñón no es capaz de concentrar bien la orina, no es capaz de retener todo el líquido que tiene que retener y orinan más de la cuenta, sobre todo por la noche. Uno de los primeros síntomas que nos cuentan los pacientes es que empiezan a orinar por la noche, que se levantan varias veces por la noche a orinar. El segundo síntoma más frecuente que va apareciendo en las etapas iniciales es la hipertensión arterial. Para nosotros es fundamental detectar la hipertensión arterial a tiempo. Es cierto que es una manifestación o puede ser una manifestación de la enfermedad renal, pero es muy importante controlarla porque si no la controlamos, esa tensión también va a dañar los riñones y va a dañar el tejido sano que queda, con lo cual es importante controlarla para poder proteger y preservar ese tejido renal funcionante el mayor tiempo posible. A medida que los quistes van creciendo y los riñones van creciendo, pues los pacientes notan disconfort, molestias, dolor de los quistes a veces se pueden infectar, se pueden romper y pueden dar molestias. Y los pacientes también a veces tienen litiasis renales, es muy frecuente la presencia de las piedras en los riñones y a veces esas piedras se pueden movilizar y pueden dar dolores típicos de cólicos nefríticos. Lo veremos después de todas formas. Y ya en fases avanzadas, ya cuando queda poco parénquima renal sano, es cuando empezamos a ver las proteínas en la orina. Ya prácticamente cuando los riñones tienen una funcionalidad bastante baja, con un filtrado ya por debajo de 30 aproximadamente, es cuando empezamos a ver las proteínas en la orina. Que las proteínas en la orina nos indican que hay un sufrimiento del parénquima renal sano, pero nuevamente también son tóxicas para el riñón. Para nosotros es importante que esas proteínas siempre estén controladas, que estén por debajo de un umbral determinado, para que esas proteínas, que son consecuencia del daño renal, no produzcan más daño al tejido renal sano. Entonces, para ello hay varios fármacos que utilizamos en la consulta. Algunos fármacos sirven también para tratar la tensión arterial y controlan las proteínas en la orina. Y en esta imagen, que es parecida a la anterior, fíjense en cómo vemos aquí el filtrado glomerular del paciente. El filtrado glomerular es cuánto funciona el riñón. Es una medida para ver cuán eficaz es el riñón para eliminar esas sustancias de desecho que comentábamos antes. Como lo normal, entre comillas, suele rondar los 100 mililitros minutos, nosotros a veces en la consulta habrá una medida que les decimos los riñones les funcionan un tanto por ciento. Siempre les digo que no es un porcentaje en realidad, pero como se supone que lo normal es 100, se entiende muy bien que una disminución, todo lo que sea por debajo de 100, es menos de lo que debería funcionar. De manera que vean aquí en esta gráfica cómo, aunque los riñones han crecido de tamaño, han aumentado y ya en esta fase tienen bastantes quistes, todavía la función renal es normal, todavía en la analítica no vemos que hay alteraciones y los riñones funcionan bien, porque el resto del parénquima renal es capaz de hacer ese trabajo por sí solo. Sin embargo, vean que ya en esta fase es cuando empieza a disminuir el filtrado glomerular. Y una cosa que les digo yo a los pacientes siempre es que, claro, uno va viendo que los riñones están bien, que funcionan bien y demás, y ya en la fase final, pues a veces va más rápido. Entonces, fíjense cómo de repente aquí, pues llevan muchos años, aquí han puesto una estimación, pues hasta los 40 años la función renal es completamente normal. De los 40 a los 50, pues empieza a bajar un poquito. Y fíjense aquí al final, como de los 50 y pico a los 60, la bajada es mucho más rápida, ¿no? Pues eso siempre pasa en todas las enfermedades renales, no solamente en la poliquistosis. Y es que en las fases avanzadas, pues ya el riñón se deteriora mucho más rápidamente que al principio. La analítica también es una medida indirecta para ver la función de los riñones y entonces, claro, no nos podemos fiar solo de eso y tenemos que valorar otras cosas también a la hora de evaluar la función renal. Y lo que veíamos ya, lo que intuíamos en las diapositivas anteriores, que lo primero es el crecimiento de los quistes y el crecimiento de los riñones. Eso es lo que vemos primero en el deterioro de la función renal. Y detrás va la analítica, de manera que vean aquí cómo va aumentando el crecimiento de los quistes y aquí cuando ya los riñones están aumentados de tamaño, la función renal todavía es normal y empieza a disminuir después de que aumenta el tamaño de los riñones. Bueno, esta imagen la he puesto aquí porque yo en la consulta muchas veces les hablo del filtrado glomerular, lo comentamos antes, ¿no? Entonces, algunos me preguntan en la consulta, doctora, ¿cuánto me funcionan los riñones? Bueno, pues pongo esta imagen para que ustedes se hagan una idea. Nosotros consideramos que un filtrado glomerular por encima de 60
Es decir, lo normal, completamente normal, una persona joven y sana sería por encima de 90, pero por encima de 60 se puede considerar normal también, sobre todo a partir de ciertas edades. Cuando tenemos un filtrado por debajo de 60, pues ahí empezamos a ver los grados de enfermedad renal crónica. Un filtrado entre 45 y 60 se considera un estadio 3A, un estadio entre 30 y 45 sería un estadio 3B, un filtrado entre 15 y 30 sería un estadio 4 y un filtrado por debajo de 15 sería un estadio 5. Bueno, ¿y qué son todos estos estadios? Bueno, pues 3A sería una disminución leve del filtrado glomerular. Hay un poquito de insuficiencia renal, pero todavía es algo leve. Cuando pasamos a un estadio 3B, pues ya hay una insuficiencia renal moderada. Y en el estadio 4 es lo que nosotros conocemos como la situación prediálisis. En esta situación, los pacientes tienen un filtrado por debajo de 30. Nosotros nos planteamos la diálisis habitualmente, aunque es verdad que hay que tener otros factores en cuenta, pero con respecto al filtrado, la diálisis la empezamos a plantear con un filtrado por debajo de 15. Con lo cual, un filtrado entre 15 y 30 es una situación en la que todavía no estamos en situación de ir a diálisis, pero es verdad que ya hay una disminución importante del filtrado glomerular y tenemos que empezar ya a preparar la diálisis. Entonces, en estos casos, los pacientes se remiten a la consulta de prediálisis y ahí es donde se les explica bien todo el tema de la dieta, todo el tema de las distintas técnicas que hay de diálisis para que los pacientes valoren cuál es la opción que mejor les va a ellos en su vida y preparar pues, el tipo de diálisis que se van a hacer. Pues se van a hacer la hemodiálisis, pues se les coge un catéter venoso central. Si hay que ir con prisa, lo ideal siempre es hacer una fístula arteriovenosa. Y si el paciente ha optado por la diálisis peritoneal, pues se programa también la colocación del catéter peritoneal. Y en algunos casos, sobre todo cuando hay donantes vivos, o algún familiar o algún amigo que quiera donar el riñón, podemos empezar a preparar ya también eso. Y hay casos en los que los pacientes no llegan ni siquiera a empezar la diálisis, sino que si tienen un donante que le va a donar el riñón, se puede programar de manera que cuando necesite ya una técnica de depuración extrarrenal, pues se haga coincidir con el trasplante para que el paciente no llegue a pasar por la diálisis. También tenemos en cuenta en la clasificación el grado de proteinuria, lo que hablábamos antes, ¿no? Cuanto más baja está la proteinuria, mejor para el riñón, porque quiere decir que menos daño tiene, pero también que menos daño se le va a provocar. Entonces también tenemos en cuenta en la clasificación los estadios de albuminuria, por eso es la A, que serían los estadios 1, 2 y 3. El estadio 3 es donde hay una proteinuria franca, estadio 1 no hay nada de proteinuria, y en el estadio 2 es lo que considerábamos antes microalbuminuria, es decir, no llega a ser proteinuria todavía, pero es un paso previo. Entonces esto es un poco para que ustedes entiendan cuando nosotros clasificamos la enfermedad renal crónica, cómo la clasificamos y en base a qué. Pues esto en base al filtrado glomerular, a qué porcentaje, entre comillas, funcionan los riñones, que ya les expliqué antes que no es un porcentaje, pero bueno, no sirve para entendernos, y qué grado de proteinuria o albuminuria tiene el paciente. Bueno, pues los síntomas de la poliquistosis renal, hemos visto ya algunos de ellos. Vamos a hablar por un lado de los síntomas a nivel o que están relacionados con el riñón y por otro lado de los síntomas que aparecen por la afectación de otros órganos. La mayoría de los pacientes están asintomáticos, la gran mayoría, sobre todo en las fases iniciales. Ya en las fases finales, ya cuando está en una situación de prediálisis o los riñones son muy grandes, pues ahí ya pueden aparecer síntomas, como vimos antes, pero la gran mayoría de las veces están asintomáticos. De hecho, los pacientes acuden pues porque saben que tienen antecedentes familiares y se hacen una ecografía pues, para ver si ellos también tienen la enfermedad o si no, pero no porque se encuentren mal, no porque tengan dolor ni nada. La hipertensión veíamos que era una de las consecuencias más precoces de la poliquistosis renal. Muy importante tratarla por el riesgo cardiovascular que conlleva, el que no la tratemos y porque daña los riñones más y el control de la hipertensión enlentece la progresión de la enfermedad renal. Los dolores abdominales, comentamos antes también, los quistes a veces se infectan, se pueden romper, pueden sangrar, a veces hay sangrados en la orina. Y a veces esa sangre en la orina puede ser también por las litiasis renales, pues a veces estas piedras que decíamos que se formaban a veces en los riñones, a veces pueden dar un dolor muy importante, que es un cólico nefrítico, pero otras veces solamente se mueven un poquito, entonces esa movilización pues hace que pueda haber un poquito de sangre en la orina, transitoriamente. Cuando hay sangre en la orina, normalmente pues esto se resuelve a los pocos días y no suele tener mayores consecuencias, pero es cierto que si la sangre es muy importante o la sangre no se resuelve en 24 o 48 horas, siempre es muy importante contactar con el nefrólogo porque entonces habría que estudiar más a ver por qué es esa sangre en la orina. Pues a veces les digo, los quistes pues por golpes o simplemente espontáneamente pues se pueden romper y es normal que haya algo de sangre, pero si ya persiste esa sangre pues entonces hay que estudiarlo un poquito más a ver. Y a veces también pueden haber infecciones urinarias, aparte de que el quiste se infecte, pueden haber infecciones urinarias, también por esas litiasis que comentábamos, y siempre que haya síntomas de infección urinaria también hay que tratarlos.
¿vale? Sobre todo no dejar ir la infección urinaria, confirmar que realmente se trata de una infección, porque a veces no son infecciones, a veces son pequeñas litiasis que también dan como molestias en la orina o pueden ser otras circunstancias, pero si hay una infección del tracto urinario también siempre es importante tratarla cuanto antes. ¿Y qué otros síntomas da la poliquistosis renal y que no están relacionados con el riñón? Bueno, pues el segundo órgano más afectado es el hígado. En el hígado también aparecen quistes y cuando hay más de 20 quistes en el hígado es cuando hablamos de poliquistosis hepática. Esta enfermedad a veces se llama, tiene varios nombres, pero nosotros siempre los nefrólogos la llamamos poliquistosis renal, pero habrán visto que en otras situaciones se llama poliquistosis hepatorrenal. Pues hay afectación hepática cuando hay más de 20 quistes y hasta el 70% de los pacientes pueden tener poliquistosis hepática. Hay otros órganos donde pueden aparecer los quistes también, que es más raro, pero pueden aparecer como en el páncreas, el vaso, los ovarios, y pueden aparecer también a nivel cerebral, en la aracnoide. Y a nivel cardiovascular, pues también hay alteraciones como la hipertensión que hemos comentado ya, que es muy frecuente, pero también pueden haber otras alteraciones menos frecuentes, pero que también pueden tener consecuencias importantes y que habría que diagnosticar. Prolapso mitral se ve hasta un 25% de los pacientes, pero la verdad es que después en la práctica clínica no se ve tanto. Y una afectación cardiovascular muy importante son los aneurismas intracraneales. A veces los pacientes pueden desarrollar aneurismas, es decir, dilataciones de la pared de los vasos sanguíneos, de manera que se adelgaza mucho la pared de los vasos sanguíneos y pueden llegar a romperse. Claro, esto en el cerebro pues, es una situación muy grave y puede dar lugar a una muerte súbita. Todos los pacientes, es decir, toda la población puede tener riesgo de tener aneurisma, esto puede aparecer en cualquier persona, pero es verdad que los pacientes con poliquistosis renal tienen más riesgo de presentarla que la población general, de manera que hay entre un 8 y un 12% de pacientes que pueden llegar a tener aneurismas intracraneales. Y estos aneurismas son más frecuentes si en la familia alguien con poliquistosis renal ha tenido ya un aneurisma. Entonces veremos después que no a todos los pacientes se les hace screening, se les hace una prueba para ver si tienen los aneurismas, pero nosotros en la consulta pues a todos los pacientes les estamos haciendo por lo menos una prueba para descartarlo, ya que es una situación muy grave. Normalmente no dan síntomas, pueden contar algo de cefalea, algo de malestar general, no dan síntomas cuando se ha formado el aneurisma, sí que da síntomas cuando se rompen, porque ahí es una situación muy grave, que hay una disminución del nivel de conciencia y pueden haber varias alteraciones, pero normalmente pues de entrada no suelen dar muchos síntomas y por eso hay que ir buscándolos para ver si están y si hay aneurisma, pues entonces ya proceder al tratamiento que sea más conveniente. Y después, también relativamente frecuente, pero que tampoco da una situación muy grave, son los divertículos en el colon, la diverticulosis, que puede darse también por estreñimiento. Tengan en cuenta también que, claro, con los riñones cuando están muy grandes, el resto de los órganos se ven comprimidos. Entonces, claro, hay problemas de motilidad gastrointestinal, los pacientes a veces cuentan que comen y nada más comer pues se sienten llenos, que tienen problemas de estreñimiento. Y todo esto también está relacionado con la poliquistosis renal, ya no porque haya afectación de otros órganos, sino porque simplemente es por un tema de volumen, es decir, los riñones son tan grandes que es que no caben ahí, entonces por compresión de otras estructuras pueden dar esos síntomas. Aquí pongo esta diapositiva para hacer hincapié en la importancia de los aneurismas intracraneales y las guías. Tengan en cuenta que para hacer una detección de estos aneurismas, normalmente la prueba que se suele hacer es una angioresonancia magnética craneal. Esto es una prueba que es muy cara y no hay mucha disponibilidad de esta prueba, con lo cual las guías tampoco pueden recomendar, ya no solamente en España, sino también a nivel de otros países, que se hagan pruebas a todos los pacientes con poliquistosis renal. Nosotros aquí, sin embargo, tenemos la suerte de que se puede hacer una prueba de screening por lo menos a todos los pacientes y se la estamos haciendo a todos los pacientes, de manera que si hay alguno que no se haya hecho nunca esta prueba, pues es conveniente que se lo diga a su nefrólogo y pedirle una prueba de estas para descartarlo. Es verdad que el que uno tenga una resonancia magnética hecha hace 20 años no descarta que no pueda desarrollar un aneurisma después, es decir, esto es una enfermedad evolutiva, como dijimos antes, progresiva, y que puede aparecer en un momento determinado, pero es verdad que eso lleva un tiempo de formación, con lo cual, si hay síntomas, volveríamos a repetir la prueba por si apareciese después con el tiempo. Las guías lo que sí que recomiendan hacerle una prueba de imagen para descartar los aneurismas es a todos los pacientes que hayan tenido familiares que hayan tenido un aneurisma intracraneal o que ellos mismos hayan tenido un aneurisma intracraneal anteriormente, entonces habría que hacerle pruebas de control. Si hay síntomas sugestivos de que puede haber un aneurisma, como por ejemplo dolor de cabeza, malestar general, la tensión muy alta y que dé una sensación de embotamiento, alguna molestia o que haya algún déficit neurológico que no estuviera presente previamente. Es curioso que las guías también recomiendan hacerle detección de aneurismas intracraneales a pacientes que tengan un trabajo o actividad
en la que la pérdida de conciencia pueda ser letal. Entonces, claro, yo cuando leí esto me planteaba, bueno, yo creo que la mayoría de la gente conduce. Si uno pierde la conciencia conduciendo, pues puede ser letal para uno mismo y para otros también, con lo cual yo creo que por eso es uno de los motivos por los cuales también hacemos detección de aneurismas intracraneales a todos nuestros pacientes. Cuando el paciente va a someterse a una cirugía electiva mayor, es decir, una cirugía con anestesia general, pues también es conveniente pues, saber si el paciente tiene previamente aneurismas o no. Y a veces pues, los pacientes tienen una sensación de ansiedad importante en relación con esta posibilidad, y si al paciente le preocupa muchísimo esta situación, creo que también puede ser un criterio, y así lo recogen las guías para hacerles esta prueba. Y vamos a hablar del diagnóstico genético también. Bueno, el diagnóstico genético cada vez se hace más, antes se hacía poco, era una prueba que no tiene demasiada disponibilidad, pero cada vez tenemos más disponibilidad para hacerla. Evidentemente para el diagnóstico no es necesario, vemos que el diagnóstico en realidad es por prueba de imagen, pero es verdad que en aquellas situaciones dudosas, en las que no tengamos claro si el paciente tiene la poliquistosis renal o no, sobre todo en niños, en pacientes más jóvenes a lo mejor, que todavía no vemos los quistes, pero no podemos descartar que tengan la enfermedad, pues ahí sí que se puede solicitar un estudio genético. También en aquellas pacientes, o aquellos pacientes que quieran tener hijos, antes no teníamos esa posibilidad, pero ahora por suerte tenemos la disponibilidad de los estudios genéticos y los diagnósticos preimplantacionales, de manera que podemos estudiar qué mutación genética tienen los padres y seleccionar aquellos embriones que no tengan esa mutación, de manera que puedan tener hijos y sepan que los hijos no vayan a tener esa enfermedad. Y otra de las indicaciones para el diagnóstico genético es aquellas personas que vayan a ser donantes de riñón, donantes potenciales de riñón, pues si vemos que puede haber algún quiste o que puede haber alguna posibilidad de que exista la enfermedad, se puede hacer un estudio genético, y si no tiene alteraciones en las mutaciones que hemos comentado previamente, en principio pues no tendrían por qué tener esta enfermedad. Con respecto al embarazo, ¿pueden quedarse embarazadas las mujeres con poliquistosis renal? Bueno, pues muchas saben que sí, porque muchas han sido madres. Se pueden quedar embarazadas. Es verdad que antes se limitaba más, ya no por el embarazo en sí, que también tiene unas consecuencias, pero sobre todo porque se podía transmitir a la descendencia. Ahora ya tenemos la posibilidad de no transmitirlo a la descendencia, que eso ha sido un avance tremendo. Y bueno, las mujeres se pueden quedar embarazadas, siempre lo ideal es que se queden embarazadas pues en estadios precoces, donde los riñones todavía no son muy grandes y donde no hay insuficiencia renal. Si las pacientes tienen hipertensión arterial, será muy importante controlar esa hipertensión arterial, que normalmente la llevan en las consultas de alto riesgo obstétrico. Y después también tener en cuenta que todo aquello que sean estímulos hormonales, todo aquello que sea hormonoterapia desde fuera, estrógenos, anticonceptivos y todo lo que sea pues tratamientos estrogénicos, pueden favorecer el desarrollo de los quistes, sobre todo los quistes hepáticos. Aún así, por la experiencia que hemos visto, tampoco es que los quistes crezcan de manera desmedida, pueden aumentar un poquito y puede acelerar un poquito la enfermedad, pero ya es una decisión personal de cada uno, y vemos que tampoco es un crecimiento desproporcionado. Pero sí que tienen que tener en cuenta que sobre todo son los quistes hepáticos los que pueden aumentar con el tratamiento hormonal, los quistes renales también, y también puede haber mayor incidencia de aneurismas intracraneales con tratamientos estrogénicos prolongados. Bueno, ¿y cuál es el tratamiento de la poliquistosis renal? ¿Qué tratamientos tenemos? Que de esto la charla fundamentalmente. Bueno, están las medidas generales, lo que todos sabemos. Fundamental, la dieta baja en sal. Eso es lo más importante, no solamente por la hipertensión, sino porque la sal es un tóxico a nivel renal, entonces es fundamental que cuanto menos sal tomemos, mejor. Todos los alimentos contienen algo de sodio y eso no lo vamos a poder evitar, pero sí que tenemos que evitar añadirles a las comidas, consumir productos que contengan sodio, porque muchos productos envasados, precocinados, contienen sodio como conservante, y eso tenemos que evitarlo en la medida de lo posible. De todas formas, no pasa nada porque un día pues, se coma algo con algo de sal, o que un día pues, se coma algo precocinado, pero sí que tener en cuenta que tenemos que evitarlo en la medida de lo posible, porque esto a largo plazo va a dañar el riñón. Me habrán oído decir a mí y a otros compañeros que estuvieron antes el tema de la restricción de las proteínas en la dieta. Hace muchos años no teníamos herramientas para controlar las proteínas en la orina, lo que les comentaba, que eso también daña el riñón, con lo cual la única herramienta que teníamos era reducir las proteínas de la dieta. Si consumimos menos proteínas, pues los pacientes también eliminan menos proteínas por el riñón. Pero ¿qué pasa? Que si empezamos esto desde fases muy iniciales, y el paciente consume pocas proteínas, cuando pase el tiempo y cuando llegue ya a diálisis, el paciente estará desnutrido y tendrá poca masa muscular, y eso tampoco es conveniente. Entonces nosotros lo que recomendamos a todos los pacientes siempre es evitar el exceso de proteínas en la dieta. Si esto que está tan de moda ahora de las dietas hiperproteicas
o bien para adelgazar, o bien para los gimnasios, la gente quiere muscularse y entonces toma dietas hiperproteicas. Esto sí que está siempre desaconsejado, pero tampoco conviene hacer una restricción demasiado importante de las proteínas en la dieta para evitar desnutrirnos, con lo cual lo importante es siempre mantener una dieta normoproteica, evitar el exceso, pero evitar también el defecto de proteínas en la dieta. Tenemos otras herramientas, como hemos comentado, otros medicamentos que nos ayudan a controlar esas proteínas en la orina y ya su nefrólogo pues, se lo recomendará y se lo pautará si está indicado. En aquellos pacientes que tengan el colesterol alto también es importante tratar la dislipemia con fármacos que usamos nosotros en la consulta, con las estatinas fundamentalmente, aunque después hay otros también que han surgido después para, si la dislipemia no se controla con las estatinas, añadirlo. Importante también beber mucha agua, es importante el beber mucha agua, sobre todo en los pacientes con poliquistosis, así que se formen menos quistes, que crezcan menos los quistes y también hace que se formen menos litiasis, es decir, cuanto más diluida esté la orina, por muchos factores que hayan, pues esa orina pues no van a precipitar las sales y no se van a formar la litiasis. Y después también el beber mucha agua nos va a hacer orinar mucho, con lo cual no se queda retenida la orina en la vía urinaria mucho tiempo y tampoco se forman esas piedras, con lo cual es importante la ingesta de agua. Y después evitar, que esto sí es específico de la poliquistosis renal, evitar el exceso de cafeína, de teína y de bebidas de cola, porque esto se ha visto que en exceso, sobre todo la cafeína y las bebidas de cola, pueden hacer que aumente el crecimiento de los quistes. Vale, después en general, mantener un peso adecuado, evitar el sobrepeso, esto es muy importante también. Importante también evitar azúcares refinadas, grasas saturadas, es decir, hacer una dieta sana en general, lo que todos sabemos que es una dieta sana. Por supuesto, dejar de fumar, no fumar, eso es fundamental, eso no hace falta ni que lo diga, aunque a veces sí que es verdad que algún paciente me encuentro, aunque cada vez menos la verdad que fuma, es fundamental dejar el hábito tabáquico porque a nivel cardiovascular es muy dañino. Y después pues mantener una vida activa, una vida sana, hacer ejercicio físico de forma regular, sobre todo un ejercicio físico aeróbico que nos mantenga sanos y nos mantenga activos, eso es fundamental. Vale, y también es importante la salud mental, que tan de moda está últimamente, ¿no? En los pacientes con poliquistosis renal es importante tener en cuenta que el tener la enfermedad es una situación dura a nivel psíquico, porque claro, lo que hablábamos antes, han tenido antecedentes familiares, han vivido las situaciones familiares previamente y entonces, bueno, no todo el mundo pues ha tenido experiencias agradables, han habido épocas en las que la diálisis pues no era como es ahora. Y bueno, pues eso también condiciona pues, que uno tenga pues, esa sensación ahí de, bueno, yo no quiero llegar a la diálisis, me lo dicen mucho los pacientes, y bueno, porque han vivido experiencias con otros familiares que eso siempre hay que tenerlo en cuenta. Tienen que pedir ayuda para nosotros poder ayudarles, para poder mandarles a algún especialista que les pueda ayudar en este aspecto, porque esto va a condicionar también la adhesión al tratamiento. Pues yo tengo pacientes que no han venido a la consulta porque se quieren olvidar, no quieren saber nada de eso, entonces cuando llegan pues ya es tarde. Es verdad que tampoco hay ningún tratamiento específico que pueda parar la enfermedad, hay un tratamiento que veremos ahora, pero no para la enfermedad, no la cura, es cierto, pero sí que podemos controlarlo, como hemos comentado, controlar la tensión y controlar determinadas cosas que hagan que la enfermedad vaya más lentamente. Entonces, aunque uno se encuentre bien, aunque uno esté sintomático, yo entiendo que es duro enfrentarse a la situación de saber que uno tiene esta enfermedad, pero es importante y podemos ayudarles también pues, a nivel psicológico. Hemos hablado ya de los cambios en el estilo de vida. Con respecto a la presión arterial, importante que los pacientes se controlen la presión arterial en casa. Vale, porque muchas veces llegan a la consulta, se la tomamos allí, y entre que acaban de llegar, que se han recorrido medio hospital para encontrar la consulta, que siempre nos perdemos, hasta yo me pierdo a veces en este hospital, y que bueno, que está uno nervioso, que viene a la consulta, que no saben lo que le van a decir, pues la consulta, la atención en la consulta no es muy valorable. Entonces es importante que me cuenten cómo la tienen en casa para poder hacer cambios en la medicación. ¿Vale? Cuanto más baja esté la tensión, mejor, hasta cierto límite, lógicamente, tampoco miren que estén hipotensos, pero también hay que valorar hasta dónde bajamos la tensión arterial, es decir, tampoco se agobien, sí que es verdad que no tiene que estar muy alta, tiene que estar por debajo de 14,9 en el domicilio, pero según las comorbilidades del paciente, según la del paciente y demás, pues nosotros ya valoramos cuáles son las cifras óptimas de tensión arterial en cada paciente, nosotros individualizamos. Y después pues controlar todos aquellos factores de riesgo cardiovascular que estén a nuestro alcance controlar. Como comentábamos antes, pues el colesterol alto, la hipertensión arterial, los pacientes diabéticos, a veces coincide que pueden ser diabéticos y con poliquistosis renal, fundamental controlar muy bien la diabetes, tiene que estar muy bien controlada porque eso también daña los riñones.
y, bueno, pues intentar tener todos aquellos factores que podemos modificar, tenerlos controlados. Bueno, y vamos a hablar del tolvaptán, que es el tratamiento específico que ha salido ya pues hace unos años para el tratamiento de la poliquistosis renal. Bueno, hablábamos antes de que el volumen renal, lo grandes que sean esos riñones, pues es el dato que mejor nos va a predecir cómo es la evolución de la enfermedad y en qué situación estamos, ¿no? Mejor incluso que la analítica. A veces la analítica veíamos que va detrás del aumento del volumen renal. Con lo cual, nosotros tenemos que identificar qué pacientes se van a beneficiar del tratamiento con tolvaptán y cuáles no. El tolvaptán no es un tratamiento que le demos a todos los pacientes con poliquistosis renal. Solamente está indicado en aquellos pacientes que consideramos progresadores rápidos, es decir, o que los riñones crecen de manera muy rápida o relativamente rápida, que eso lo medimos nosotros pues, con una serie de parámetros, o bien que en la analítica veamos un deterioro rápido de la función renal que no tenga otra explicación, pues a veces coincide que el paciente no se da cuenta y se toma un antiinflamatorio. Saben que los antiinflamatorios son dañinos para el riñón, los antiinflamatorios no esteroideos, con lo cual tenemos que evitarlo siempre, pero bueno, a veces uno no lo tiene en cuenta, se puede despistar, va a un centro de salud, se lo ponen intravenoso porque no se han dado cuenta y estas cosas pueden pasar. Entonces, descartando esas causas exógenas, si vemos que analíticamente el filtrado glomerular se va disminuyendo rápidamente, entonces ahí sí que nos plantearíamos el tratamiento con tolvaptán. Entonces, el tolvaptán es un antagonista del receptor V2 de la ADH. Bueno, ahora se los explico, porque dicho así suena un poco a chino. Bueno, pues la ADH, la vasopresina, es una hormona que tenemos en el organismo, que es la hormona antidiurética. Bueno, esta hormona hace efecto a nivel de los riñones y para que haga efecto se tiene que unir al receptor. Si la hormona está, pero en el riñón no hay receptores y no se une la hormona al receptor, es como si no estuviera. Entonces, este fármaco lo que va a hacer es que va a bloquear ese receptor, de manera que la ADH, la hormona antidiurética, no va a hacer su efecto. Está en el organismo, pero como el receptor está bloqueado y no se puede unir la hormona al receptor, es como si no hubiera. Entonces, la hormona antidiurética lo que hace es que el riñón retenga el líquido, concentre la orina y todo ese líquido que se filtra, pues reabsorba lo que necesita. Entonces, si bloqueamos esto, ¿qué va a pasar? Pues que el riñón no va a reabsorber la orina, con lo cual va a orinar, todo lo que bebamos lo va a orinar el riñón. Entonces, esto lo damos porque en los estudios se ha visto que este tratamiento enlentece la progresión de la enfermedad renal y de los quistes. Pero claro, el estar orinando constantemente pues tiene una serie de implicaciones. La primera es que es muy cómodo, hay que estar orinando, si el paciente tiene ganas de orinar mucho, cada vez más además, a medida que vamos aumentando la dosis, y el riesgo es que se deshidrate, entonces con lo cual el paciente tiene que tener acceso al agua siempre y tiene que beber muchísima agua. Esto a veces es un problema porque lo que hablábamos antes, una cosa es beber agua, otra cosa es beber mucha agua y a veces decíamos que los pacientes tienen los riñones muy grandes y a veces uno va a beber agua y es que enseguida se llena, o sea que no es del todo fácil. Y después también la incomodidad de tener que estar orinando constantemente. Hay pacientes que por su trabajo no pueden tomar esta medicación, pues porque tienen trabajos de riesgo, porque son taxistas y no pueden estar orinando constantemente. Pero es muy importante el beber siempre mucha agua para no deshidratarnos, porque si no puede ser contraproducente. Sabemos que cuanto antes administremos este tratamiento, siempre y cuando esté indicado, es decir, va a ser más eficaz, y cuando más eficaz es en el primer año de vida me refiero, de tratamiento. Entonces, en ese primer año es cuando más se va a enlentecer el crecimiento de los quistes. Después se va a enlentecer también, pero no tanto como el primer año. Y se toma 2 veces al día. La primera dosis por la mañana y la segunda a las 8 horas, con la idea de no tomarlo por la noche para que los pacientes también intentar que orinen menos. Pero la realidad es que los pacientes orinan muchísimo por la noche también y además les decimos para que no se deshidraten por la noche, pues son 8 horas de sueño. Si el riñón elimina todo el líquido, aunque esté en la vejiga y uno no lo elimine, está en la vejiga, no está en la circulación y no bebe agua, pues eso también puede conducir a una situación peligrosa. Con lo cual les decimos que cada vez que se levanten al baño a orinar, tienen que beberse un vaso de agua. Y esto condiciona pues, que a veces los pacientes no descansan bien y que después también pueden tener problemas de insomnio, de estar más cansados al día siguiente y demás, que es otro de los efectos secundarios de este tratamiento. Entonces, por todo ello es importante seleccionar bien aquellos pacientes que nosotros pensamos que se puedan beneficiar de este tratamiento. Es decir, no es un tratamiento inocuo, siempre lo digo, es decir, no es un tratamiento curativo, por desgracia, no es un tratamiento que pare la enfermedad, es un tratamiento que enlentece la progresión de la enfermedad. En algunos pacientes vemos que es más efectivo que otros, pero claro, su entrada no lo sabemos, no sabemos en quién va a ser más efectivo y en quién no.
Y bueno, pues yo la experiencia que tengo en la consulta es que bueno, aquellos en los que está indicado y que pueden por su actividad diaria tomarlo, lo recomendamos, lo empiezan a tomar, y hay pacientes pues, que tienen que abandonar el tratamiento pues, porque no lo toleran, pues no pueden estar constantemente bebiendo agua, constantemente yendo al baño, porque no descansan bien y se encuentran mal. Y después que tampoco los resultados son excesivamente buenos. Los estudios lo que dicen de media es que por cada 4 años tomando esta medicación ganamos 1 año fuera de diálisis, con lo cual tampoco es una panacea. Entonces hay que valorar bien realmente que lo que nos altera la vida realmente vaya a producir un beneficio después a largo plazo. Es decir, si el paciente está 4 años tomando la medicación, en vez de entrar en diálisis en 4 años, entraría en 5. Si estuviera 8, pues entraría en 10 años en diálisis. Si no tomando la medicación, hubiera entrado en diálisis igual. Entonces, bueno, esto es verdad que también es una media, es decir, esto es lo que dicen los estudios de media. Hay pacientes en los que les digo va mejor y vemos que se enlentece mucho más la progresión de la enfermedad, y hay otros pacientes que por desgracia pues lo toman y la verdad que va más o menos a la misma velocidad que si no la tomaran. También es verdad que no lo podemos saber con certeza, porque yo no puedo comparar en un mismo paciente y saber cómo lo hubiera ido con la medicación o cómo lo hubiera ido sin la medicación. Pues yo más o menos veo la dinámica y puedo ver un poco pues subjetivamente si ha ido mejor o peor, pero no podemos saberlo a ciencia cierta. Entonces, los efectos adversos más importantes, hemos hablado ya, el tema de la cuaresis, eso de orinar mucho, tener que beber muchísima agua, y el efecto adverso más grave, que siempre hay que tenerlo en cuenta, es la toxicidad a nivel del hígado. Entonces, este fármaco es poco frecuente, pero puede dar una hepatotoxicidad aguda, y es por ello que tenemos que controlar muchísimo a los pacientes. Los pacientes, durante los primeros 18 meses de tratamiento, durante el primer año y medio, les hacemos control analítico todos los meses, fundamentalmente para ver la hepatotoxicidad. También para ver si se está hidratando adecuadamente, pues ustedes saben, yo lo llamo muchas veces por teléfono y les digo, porque tienes que beber más agua, que tienes que beber tanto. Pero fundamentalmente es para también el control de la hepatotoxicidad. Tengan en cuenta que muchos de los pacientes que toman este fármaco también tienen poliquistosis hepática, tienen quistes a nivel del hígado. Es verdad que la insuficiencia hepática es muy rara. En los pacientes con poliquistosis, alguno puede tener insuficiencia hepática, pero es mucho más frecuente la insuficiencia renal. Pero es un hígado que tampoco es sano del todo, y que si encima damos un tratamiento que tiene toxicidad hepática, pues tenemos que controlarlo muchísimo. Y bueno, esta creo que es la última diapositiva ya. Lo que hemos comentado, al ser la poliquistosis renal, pues una enfermedad que, como hemos dicho, es una enfermedad crónica, está ahí y va a estar toda la vida, progresiva, y que por desgracia todavía no tenemos un tratamiento curativo, pues es importante pues el que haya una evaluación integral de los pacientes, el que haya una comunicación adecuada, el que los pacientes tengan un referente a quien acudir cuando tienen algún problema, que nosotros pues intentamos siempre ser accesibles, siempre a través de Eli, que es la secretaria nuestra de nefrología, saben que la pueden llamar a ella, y ella cualquier cosa pues me lo comunica a mí. Los pacientes que llevo yo a la consulta, los pacientes que están en diálisis o que están en la consulta de trasplante, pues saben que también tienen la accesibilidad siempre al nefrólogo, que nosotros siempre estamos pendientes y que siempre cualquier cosa pues intentamos ayudar y resolver las cosas cuanto antes. Y nada más, muchas gracias a todos por su atención.